Padres, cuando se dieron cuenta de que su hijo era estúpido. Este es el nombre de mis padres. Mi hermana mayor, 22 años, ha sido la más brillante, pero siempre se ha considerado lo mejor desde el pan de molde. Después de cumplir 16 años, empezó a ser extremadamente estúpida. Más de lo normal. Se olvidó de cómo utilizar correctamente los aparatos electrónicos. Cuando no funcionaban los lanzaba contra las paredes, tenía respuestas muy mal pensadas y sus aportaciones a la conversación eran simplemente aburridas. Mis padres supusieron que se estaba rebajando para encajar en su grupo de amigos, así que lo dejaron pasar. Cada vez iba peor y se volvía más y más perra, así que cuando intentábamos ayudarla nos gritaba y nos insultaba. Piensa en la ley de Modern Family. En cualquier caso, hasta el año pasado, ella tenía un novio que era una absoluta basura. Ahora sabemos que le era infiel, después de la ruptura, en la que la dejó, así que un día llegó a la casa con un aspecto absolutamente devastado. Decía que su novio tenía que ir al médico mañana y que estaba muy preocupada por él. Mi madre le preguntó qué le pasaba. Ella la miró a los ojos, con la preocupación reflejada en su rostro, se ha contagiado de herpes en el asiento del váter de su trabajo. La mirada de decepción total en la cara de mi madre era triste. Por fin se dio cuenta de que había criado a un imbécil. Sinceramente parece que tiene un trastorno. Vale, esto es un poco al revés, pero tengo que desahogarme. Mi madre estaba convencida de que mi hermano tenía problemas de aprendizaje porque tenía dificultades en la escuela. No podía copiar las cosas de la pizarra, le dolía mucho la cabeza, se ponía enfermo del estómago y tenía que acostarse en la enfermería muchas veces por el estrés. El distrito escolar no creía que hubiera un problema porque podía leer al nivel del grado. Lo llevó a un lugar independiente para que le hicieran una prueba y le dijeron, oh, sí, está claro que tiene algún tipo de discapacidad, pero no podemos saber de qué tipo sin muchas pruebas más caras. Ella no tenía el dinero, así que lo sacó para educarlo en casa en 8º grado. Avanzamos hasta los 19 años, todavía no había obtenido el GED, no sabía conducir y se pasaba el día jugando a los videojuegos. Vivía en el campo, totalmente aislado, nunca había tenido una cita. Mi marido y yo lo acogimos porque no podíamos soportar verlo, y porque había un centro de aprendizaje para adultos en nuestra ciudad al que podía llegar en autobús. Alrededor de una semana después de que se mudara, mi marido se dio cuenta de que el chico entrecerraba los ojos cuando jugaba a los videojuegos. Él juraba que su vista estaba bien. De todos modos, le hicimos una prueba. Era miope como un topo. Mi madre, bueno, él dijo que su visión estaba bien. Mi hermano obtuvo su GED en menos de un año. Se examinó en el percentil 90 de todo el país y sus profesores lo consideran preparado para la universidad. Todavía estamos trabajando en su confianza, porque toda su vida le dijeron que tenía problemas de aprendizaje. Mi madre no es una mala persona y tiene buenas intenciones en general, pero Dios mío, es difícil perdonarla. Tengo 4 hijos, los 3 más pequeños me preguntaban cómo se habrían llamado si hubieran nacido del sexo opuesto. Mi hijo mayor parecía extremadamente desconcertado, probablemente tenía unos 12 años en ese momento. Finalmente dijo, ¿cómo lo sabes? Estaba legítimamente desconcertado. Mi hija le dijo entonces, ella nos puso el nombre. ¿Crees que saliste tu ombligo? Dijo, este es Jake. Podría contar muchas más historias como esta. Mi hijo no es el más brillante. Cuando me di cuenta, no hubo un gran momento de reflexión. Fue más bien en la línea de, me estás tomando el pelo, ¿no entiendes esto? Ocurre una y otra vez. Le hicieron toneladas de pruebas. Tiene un coeficiente intelectual bajo. No es retrasado mental. Solo es más lento que la persona promedio. De adolescente, si estuviera en una película sería un adorable deportista tonto. No sé si esto va a ayudar, pero yo soy un tonto y probé la universidad y la odié. Si le gusta trabajar con las manos, mándalo a oficios desde ya y que no pierda tiempo como yo. Como aprendió mi padre que era estúpido, necesitaba ayuda para sostener una linterna en su banco de trabajo en nuestro oscuro sótano. Decidí iluminarle los ojos para que pudiera ver todo. Dependiendo de la edad que tuvieras, eso podría hacerte realmente inteligente. Me imagino que eso tiene todo el sentido para un niño de 5 años. Una chica de mi clase admitió haber intentado cargar su teléfono mediante un microondas hace poco. Dijo que pensaba que la radiación lo cargaría. He tenido que decirle toda su vida dónde encontrar las cosas porque, en serio, era demasiado torpe para captar el concepto de buscar en más de un sitio. Ahora tiene 18 años, y el otro día no pudo encontrar el jabón para limpiar el lavabo del baño. Así que le pregunté, ¿has mirado debajo de los otros lavabos? Tenemos 3 lavabos en la casa. Ella parpadeó y me miró con los ojos vacíos. Me dirijo al fregadero de la cocina. Me agacho, abro el armario.
y hay una enorme botella de jabón. Lo primero que se ve al abrir la puerta. La saco y la pongo en la encimera y la señalo. Ella agacha la cabeza, porque lo sabe. Ella sabe que ha hecho esto toda su maldita vida. Más tarde, ese mismo día, grita, nos hemos quedado sin leche. Me acerco a la nevera, empujo la botella de Coca-Cola a un lado y señalo la leche. ¿Cuántas veces al día durante 20 años tengo que decirle que mire de verdad? En mi cabeza hay una voz que suena exactamente como la de mi padre. Siempre que he perdido algo, y dice nadie en esta maldita familia mira nunca bajo nada. Si sirve de algo, ahora no pierdo tanto las cosas. Estas respuestas. ¿Te diste cuenta de que tu hijo era estúpido cuando se cayó por los escalones? Sí, es cierto. No se trata de confundirse, ni de causar desorden, ni de ser torpe. Darse cuenta de que tu hijo es tonto es en realidad bastante terrible. Tengo 3 hijos, los 2 primeros eran increíblemente brillantes, caminaban pronto, hablaban pronto. El mayor leía pronto. No buscábamos señales de problemas con nuestro tercero. Supongo que habíamos bajado la guardia. Solo empezó a caminar a los 15 meses, pero tuvimos en cuenta que nuestros otros hijos caminaban muy pronto, 6,8 meses, y no dejamos que nos molestara. En retrospectiva, su capacidad de comunicación cuando era un bebé era bastante torpe. Todos sus hermanos parecían jugar con el lenguaje, farfullando y probando diferentes sonidos, pero él hacía ráfagas muy constantes y consistentes. Pero, de nuevo, se trata de un bebé. Intentas no encasillar a tus hijos, y menos tan pronto. Como era el más pequeño, al principio era difícil darse cuenta de que se apoyaba en sus hermanos mayores para que pensaran por él. Cuando tenía problemas con una tarea, ellos se encargaban de completarla por él. La primera vez que se me ocurrió pensar que algo andaba mal fue cuando cumplió 9 años. Habíamos comprado un microondas nuevo, muy básico, pero completamente nuevo. Me di cuenta de que ya no comía Hot Pockets. Le pregunté por qué, y me dijo que no podía entenderlo. Así que me senté con él frente al microondas. Se quedó mirando los botones, en lugar de intentar averiguar las funciones de este microondas. Intentaba recrear la disposición de los botones del microondas anterior. Como si los botones hubieran sido revueltos o algo así. No dejaba de buscar un botón concreto. No le sirvió de nada que le dijera que no estaba ahí. Solo empezó a usar el microondas de nuevo cuando pudo memorizar los pasos. No intentaba entender los pasos. Aún así, pensé que solo estaba aprendiendo a confiar en la resolución de problemas de su hermano mayor. ¿Por qué aprender a aprender si nunca tuvo que hacerlo? Le pedí al más servicial de nuestros hijos que diera un paso atrás y lo hizo, pero no mejoró. Problemas con sus videojuegos, deberes, tareas, no importaba. Una vez que se topaba con un muro se detenía. O intentaba infructuosamente arreglarlo. Y luego se detenía. Muéstrale un patrón suficientes veces. Puede imitarlo. Pero no lo va a resolver por sí mismo, casi seguro. Es un joven increíblemente amable, generoso y, afortunadamente, bien parecido. Que no sea inteligente no es lo peor, pero sí me preocupa su capacidad para funcionar de forma independiente. Prestamos mucha más atención a sus amigos que a los de sus hermanos mayores, sabiendo cómo el pensamiento crítico de ellos se va a convertir en sus nuevos patrones de vida. Tengo la esperanza de que encuentre una compañera de confianza que tenga sus mejores intenciones. O eso, o que nuestros 2 mayores sigan vigilando por él. Yo no llamaría a mi hija estúpida, pero tiene un coeficiente intelectual de 1,60 y algo. Esta niña está en 7º grado y no sabe las tablas de multiplicar, y no por falta de esfuerzo. Simplemente no entiende las cosas. Es bastante desconcertante verla luchar con muchas cosas que la mayoría de la gente da por sentado. Lo intenta y se esfuerza, pero aprende muy lentamente. Es una chica preciosa, de buen corazón, cariñosa y generosa. No tengo ni idea de lo que le espera en el futuro. Ni siquiera puedo imaginarme que se vaya a graduar en el instituto. Solo rezo para que encuentre a alguien que la quiera y saque lo mejor de ella. Creo que mi madre lo descubrió cuando estaba en el jardín de infancia y llegué a casa del colegio en calcetines porque me había olvidado las botas. Había unos 30 centímetros de nieve en el suelo. Estúpido es una palabra dura. Ahora sabemos mucho más sobre los problemas de aprendizaje y puedo recordar a muchos de los niños estúpidos con los que crecí hace 40 años. Los que soñaban despiertos, los que hablaban raro y reconocer sus impedimentos. Mi propio hijo tiene ahora 10 años. Tiene una serie de deficiencias que no entran en ninguna categoría. La primera vez que sospechamos que algo iba mal fue antes de que cumpliera 1 año, cuando no alcanzaba los hitos estándar. Sus problemas de aprendizaje se identificaron en el preescolar cuando sus profesores, benditos sean,
Notaron comportamientos específicos como incapacidad para seguir instrucciones de varios pasos, preferir jugar con niños más pequeños, habilidades motrices deficientes, como tropezar al correr y no ser capaz de usar las tijeras. A los 10 años está un par de grados por detrás de sus compañeros y se retrasa más cada día a pesar de pasar 10 horas a la semana de servicios 1 a 1. Ahora nos sentimos principalmente preocupados. Estados Unidos ya no es un lugar donde un obrero o un trabajador pueda ganarse la vida decentemente. Trabajamos duro con nuestro hijo y seguimos esperando que un día se encienda la luz, mientras sabemos en el fondo de nuestras mentes que probablemente esto es lo que será para el resto de su vida. En este momento esperamos simplemente que sea feliz. Pero nos sentimos afortunados de seguir teniendo esperanza. Conocemos a otros padres que tienen hijos con discapacidades muy graves y sin posibilidades de tener una vida adulta normal. Vemos a esos niños, abrazamos a nuestro hijo y contamos nuestras bendiciones. En general, darse cuenta de que la gente es estúpida es decepcionante. Creo que es porque tendemos a ver a las personas como la mejor versión posible de sí mismas, creando una imagen irreal de ellas en nuestra cabeza. Así que cuando te das cuenta de que una persona no tiene una cualidad que le inculcaste en tu cabeza es decepcionante. Es como comprar una bolsa gigante de patatas fritas y abrirla para ver solo un tercio de la bolsa llena. Cuando te das cuenta de que un buen amigo tuyo es estúpido, se te rompe el corazón. Verlos hacer algo estúpido lo es aún más. Hace 2 o 3 años leí un artículo que decía que uno percibe a las personas que no conoce como si estuvieran al mismo nivel intelectual que uno. Y, para mí, creo que es cierto. Cuando veo que la gente dice o hace algo realmente tonto, no entiendo por qué lo han dicho o hecho. No digo que sea un genio ni nada por el estilo, pero nunca se me ocurre que algunas personas puedan ser menos inteligentes que yo. Una vez, una profesora nos habló de cómo hablar con delicadeza de la posibilidad de una discapacidad mental con las familias de los niños con discapacidades, cuando una de mis compañeras empezó a contar que su primo de 4 años aún no podía hablar, pero es tan mono. La profesora le espetó, ¿no puede hablar a los 4 años? Algo va mal. La niña se sacudió como si alguien la hubiera salpicado con agua. No, él. Se agita y enrojece. La profesora recibió las miradas más sucias de todos. Mi hijo se acercó a mí mientras estaba comiendo Cheetos Flaming Hot y me pidió un poco. Luego lloró porque no quería compartir. Así que le di uno. Luego lloró porque estaba picante. Así que le di una bebida y se calmó. Luego lloró porque no le daba más Cheetos. Así que le di otro. Y lloró. Se comió toda mi bolsa. Toda la maldita bolsa. Con lágrimas rodando por su cara. Vi a mi hijo de 18 meses verter agua en un cubo, inclinar el cubo de agua sobre su cabeza, llorar porque se mojó, verter más agua en el cubo, inclinar el cubo de agua sobre su cabeza de nuevo, y llorar porque se mojó de nuevo. Luego, para quitarse el agua de la cara, empezó a abofetearse a sí mismo. Estaba repitiendo su experimento para ver si obtenía los mismos resultados. Tiene un científico en ciernes. Tuve que ver a un par de padres, mis vecinos, darse cuenta de que su hijo es estúpido. Como cualquier padre, no paraban de hablar de que su hijo, de 18 meses en el momento de los hechos, estaba muy por encima de la media. No podía caminar, no podía decir una sola palabra, nada más allá de este horrible ruido de gruñido chillido, no podía comunicarse. No es de extrañar teniendo en cuenta a sus padres. Apostaría mis ojos a que no hay un solo libro en su casa. Mi amigo vino con su hijo de 16 meses, que se acercó a ellos y se presentó. Luego fue a abrir la nevera, sacó golosinas para perros y les dio de comer, y luego sacó su propia comida de un tupper y se alimentó. Uno pensaría que estos vecinos estaban viendo a un extraterrestre o algo así, estaban tan incrédulos. Desde entonces no han vuelto a presumir de su hijo. Mi hijastro siempre ha sido tonto, grueso como 2 tablones. No tiene sentido común, a los 13 años sigue preguntando si algo que ve en una película es trasero, no tiene aptitud para aprender ni para resolver problemas. Por ejemplo, solo nos dimos cuenta de que estaba haciendo español después de que su profesor señalara en un informe escolar que no estaba captando realmente las cosas. Lo había hecho durante 3 años y nunca supimos que estaba en una clase de idiomas. Cuando le pedimos de buen grado que nos dijera hola en español pensando que tal vez podríamos involucrarnos ahora que lo sabíamos, no supo cómo hacerlo. No lo presionamos más. Fue un estudiante de apenas aprobado durante toda la escuela primaria, excepto en educación física. Su padre solía decir que claramente era un buen atleta. Todo el mundo es bueno en algo y ese es su punto fuerte, ¿no? Resulta que cuando lo metimos en los deportes de equipo, era demasiado tonto para recordar las reglas, hacer lo que tenía que hacer, ponerse en el lugar correcto. Si alguna vez se hubiera molestado en ir a por el balón, habría sido el que hubiera corrido en dirección contraria, todas las veces.
Es imposible que alguien que simplemente quería ir bien en la escuela como parte natural de su personalidad entienda a alguien que se esfuerza o no quiere intentarlo en absoluto. También es frustrante que lo único que quiera hacer sea jugar a los videojuegos, y ni siquiera es bueno en ellos. Se pasea por Assassin's Creed pegando a la gente y no hace ninguna de las misiones, simplemente no lo entiende. Juega al COD todo el tiempo, pero pierde constantemente para su equipo porque se limita a ir por ahí disparando y le matan más a menudo de lo que mata. Su falta de pensamiento crítico frustra todo lo que intenta hacer y creo que quizás el ejército sería la mejor opción para él, aunque la idea nos mate. El ganador es que el chico es cálido y cariñoso y tiene una alta inteligencia emocional. Como padre te fijas en lo bueno y en el potencial y los quieres pase lo que pase. Sí, es decepcionante que no tenga una mente inquieta y que no tenga intereses, motivaciones o aficiones. Pero a él no le molesta. Y ahora que hemos aceptado que es su propia persona y que nunca será como nosotros cuando éramos niños, hemos ahorrado dinero en kits de ciencia y juegos de magia y todas esas tonterías que deseábamos que le interesaran. Sé que algunos de ustedes, los nuevos padres, pueden preocuparse cuando leen estos hilos. Pero quiero contarles una pequeña historia sobre mi experiencia. Lo primero que le preocupa a un padre es la salud del bebé, que tenga todos los dedos de las manos y de los pies, que nazca con el corazón por dentro, que los ojos y los oídos funcionen, etc. Lo segundo que les preocupa es la inteligencia. En nuestro caso, la preocupación surgió cuando mi hija tuvo cólicos severos desde los 2 hasta los 5 meses. Mi mujer y yo hacíamos listas de comprobación: si tiene frío, calor, humedad, cansancio, sed, hambre, si tiene el pañal sucio, si es una dermatitis del pañal, si tiene un cordón en el interior de su pijama, si hay demasiada luz en la habitación, si necesita eructar. La lista era muy larga, créame. La mayoría de las veces ni siquiera la cogíamos en brazos y la mecíamos. Dormíamos por turnos. Uno dormía mientras el otro se paseaba por la casa con el bebé en un cabestrillo, ya que era la única manera de que durmiera, aunque fuera unos instantes entre ataques de llanto. Ni siquiera lloraba de verdad, sino que gritaba a pleno pulmón hasta quedarse sin voz, una y otra vez. La llevamos al médico no menos de 6 veces durante estos meses. Empezamos a pensar que tenía algún tipo de retraso mental, ya que mi mujer tiene antecedentes de autismo en su familia y su hermano es gravemente autista y violento, hasta el punto de estar institucionalizado desde hace 35 años. Nunca olvidaré el día en que mi mujer y yo estábamos en casa con el bebé, gritándonos el uno al otro, culpándonos mutuamente, preguntándonos qué habíamos hecho para merecer este niño del demonio que nos estaba destrozando. No podíamos más. Yo amaba a mi hija con todo mi corazón desde antes de que naciera y, aunque me avergüence decirlo, me imaginaba arrojándola por la maldita ventana a la acera. Simplemente no podía soportarlo más. Nunca le había hecho daño de ninguna manera hasta el día de hoy, pero estaba listo para romper. Estábamos sentados ahí dejándola llorar porque no importaba lo que hiciéramos de todos modos, y como un rayo de sol después de un tornado, se detuvo. Y sonrió. Y durante el resto de su infancia fue la niña de oro, que siempre estaba brillante y alegre y nunca lloraba. Es como si se desahogara y no necesitara hacerlo nunca más. No soy un hombre religioso, pero la única palabra que puedo usar para describirlo es milagro. A partir de ahí, todo mejoró. A lo largo de toda la escuela, siempre ha demostrado tener una inteligencia muy superior a la media, sobresalientes y algún que otro notable, con un percentil superior al 98 en las puntuaciones de los exámenes nacionales, y recientemente ha sido aceptada en un instituto bastante prestigioso con una beca académica. No solo ha resultado no ser estúpida como nos temíamos, sino increíblemente inteligente. Es un poco triste ver las respuestas. No soy un padre, pero definitivamente sé que mis padres pensaban que era un poco estúpido. Cuando apenas tenía 1 año, me tropecé con un armario en la biblioteca y me tuvieron que dar puntos de sutura en la cabeza. A lo largo de los años, me han dado 3 o 4 puntos de sutura en la cabeza debido a la idiotez. En las cenas familiares, a los padres siempre les gusta presumir de sus hijos. Me preguntaban por mi hermano mayor y mis padres siempre hablaban de cómo ganaba todos esos premios. Cuando preguntaban por mí, decían que todavía estaba creciendo. Pero a mis padres no les importaba demasiado, me querían por lo que era. Mi hermano mayor era inteligente y sí, le pedía ayuda muchas veces cuando la necesitaba. Él cargó con gran parte de ella, pero en mi 2º año de instituto, se detuvo y me dijo directamente lo mal que lo pasaría cuando él fuera a la universidad. Ya no tenía tiempo para ayudarme, así que o empezaba a averiguar cosas por mi cuenta o me quedaba mudo. Mis padres siempre me decían que era importante trabajar duro y creo que la parte de la ética del trabajo me llevó muy lejos cuando fui a la universidad. Acabé aprendiendo programación y ahora me va bastante bien. A mis padres les encanta presumir de mí y de mi hermano en las reuniones de la mesa.
Espero que los padres no sigan pensando que su hijo es un caso perdido. Algunas personas crecen más rápido que otras, pero todo el mundo crece. Solo asegúrate de enseñarles por qué es importante que trabajen duro para su futuro y que no pueden depender de la gente todo el tiempo. Los niños pueden ser tontos, pero crecerán. A veces hay que dar un paso atrás y dejar que se frustren con ellos mismos. Eso hace que quieran crecer más rápido y tú puedes estar ahí para asegurarte de que crecen bien. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.